dice Bandura. Una relación recíproca entre las emociones, el pensamiento y el otro elemento de la psicología que es ¿qué? ¿Cuál es el otro elemento que estudiamos? Emociones, pensamiento y conducta. Perfecto, Camila, muy bien. Tenemos estos tres elementos en la psicología. Por un lado el pensamiento, las emociones y la conducta. Las líneas teóricas han tenido la tendencia de estudiarlas por separado, como si fueran entes separados, pero después llega Bandura y nos dice, no, paren un poquito, estos tres elementos están presentes en el ser humano, y para estudiar la totalidad, que es también lo que planteaban los humanistas, tenemos que estudiarla en conjunto a estos tres elementos. Estos tres elementos se influyen mutuamente todo el tiempo, se interrelacionan, ¿sí? ¿Cómo el pensamiento puede influir en las emociones? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo la forma en que pensamos determina cómo nos sentimos? Denme un ejemplo. Cuando pensamos demasiado en cosas, ajá, ¿cómo se sienten? Dependiendo en qué cosas estén pensando. Cuando nos imaginamos cosas que no son, ajá, perfecto. Cuando nos imaginamos cosas negativas que no son, nos sentimos mal. Muy bien. Pensar negativamente hace que estemos tristes. Perfecto. Muy bien. Si pensamos en cosas negativas, nos sentimos mal. En cambio, si pensamos en cosas positivas, nos sentimos bien. Sería también la idea, ¿no? Vamos a hablar de cosas negativas, ideas irracionales, ¿no? Cuando tendemos a generalizar las cosas y decir no me va bien en nada, ese tipo de pensamientos también genera algún tipo de emoción. Cuando, cuando tu novia sueña que le engañaste y se te enoja. Bueno, sí, es parte del pensamiento que hace que se produzcan emociones. Y que incluso sabe que es un sueño y sabe que tal vez no es verdad, tal vez, pero nada evita que se sienta de esa manera. ¿Sí? Y por otro lado, ¿cómo? Y les hago esta pregunta, ¿cómo la forma en que nos sentimos puede determinar cómo pensamos? La forma en que nos sentimos emocionalmente, ¿cómo puede llegar a determinar cómo pensamos? Si nos sentimos tristes, por ahí hacemos las cosas mal o no hacemos nada. Muy bien, perfecto. Pero ahí estamos hablando de conducta, está influyendo en la conducta la emoción. Porque influye en nuestro estado de ánimo, perfecto, nos dejamos llevar por las emociones. Es como que, bien, muy bien, como que nos sesga el pensamiento, perfecto. Seguramente en algún momento han estado mal por algo, eh, por otra situación tal vez, pero no sé, se toparon con una cosa nueva que apareció y qué sé yo. Pienso por ahí el ejemplo típico de estoy mal en el trabajo, estuvo reaburrido, qué sé yo, llego a mi casa y me peleo con todo el mundo, ¿no? Pasa eso. Tiene que ver con cómo una emoción influye en la forma en que nosotros nos comportamos, que es lo que estaba hablando Agustina, ¿sí? Pero también va a influir en la forma en que pensemos de nosotros mismos, ¿no? Si estamos mal emocionalmente y no sé, me saqué una mala nota ahora en el parcial, que no es el caso, pero si yo estoy mal emocionalmente y justo, no sé, pasó hace poco un profesor, no vamos a decir el nombre ni nada, que habían desaprobado muchos su final, un tal Juan Asolino, no, mentira, de otra materia, le habían desaprobado mucho su parcial, su examen, y el profe subió un meme
Desafortunadamente un alumno lo vio, pero un meme que no tenía una intención mala, de hecho era buena la intención del meme. Pero como estaban mal algunos alumnos porque habían desaprobado, interpretaron mal ese meme y se enojaron con el profesor, ¿no? Justamente el estado emocional hizo que interpretaran de manera poco objetiva, digamos, lo que estaba pasando. No, entonces no se lo van a topar todavía, falta mucho. Pero no era nada malo, lo que pasa es que les doy el ejemplo este, ¿no? De hecho, el meme tenía la intención de levantar el estado de ánimo y lo que hizo fue lo contrario, porque justamente ellos estaban mal, ¿no? Bien. ¿Qué pasa mucho también? Se me ocurre otro ejemplo justo ahora. Pasa mucho en las mesas, y este es un consejo para las mesas. Cuando nosotros estamos mal emocionalmente, porque estamos muy ansiosos en la mesa, es normal que estemos muy ansiosos, y al estar ansiosos, nuestro organismo nos prepara, esto ya lo vieron con Ana, nos prepara para poder defendernos de ese depredador que es el examen o es el profesor o profesora que tienen enfrente, ¿no? Y cuando el profe ha pasado muchas horas tomando exámenes, es muy probable que esté muy cansado y es muy probable que esté con cara de orto cuando ustedes entran a rendir, ¿no? Pero justamente el estado emocional de ustedes, que es la ansiedad, puede hacer que malinterpreten las caras o las miradas del profesor, haciendo que se pongan cada vez más ansiosos, interpreten cada vez más mal las cosas y sigan poniéndose ansiosos. ¿Se entiende? Así que consejo entonces para las mesas, no interpreten las caras de los profesores. Sobre todo en Introducción a la Psicología, que seguramente se van a presentar 60, o sea que ya el 30 en adelante voy a tener una cara que no tiene que ver con ustedes, sino que tiene que ver con el cansancio. Bien, entonces les pregunto, ¿qué función tienen las emociones? Como veíamos con los funcionalistas en la primera unidad, y estos son por ahí palitos para que ustedes vayan relacionando, ¿sí?, los temas de las unidades, los funcionalistas planteaban que cada una de las cosas que nosotros tenemos, cada una de las capacidades y las funciones que nosotros tenemos como seres humanos, tienen una función, ¿sí? ¿Qué función es esa? Comunicar, advertencia, comunicarnos con nosotros mismos, con otros, manifestar comportamientos, ser empáticos, muy bien. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué función tienen las emociones? ¿Por qué tenemos emociones? ¿Qué función tienen en nosotros? Entonces dijeron, ser empáticos nos ayuda a comunicarnos con otros, perfecto, a partir de la empatía, justamente. Nos permite expresarnos, muy bien. Se están olvidando de una cosa súper importante, que estoy seguro que lo vieron con Ana. Si hablamos desde el funcionalismo, decimos eh, que todas las funciones que nosotros tenemos tienen justamente una función evolutiva. Sí, tienen una función social justamente por la empatía, que es lo que hablábamos más arriba. Adaptación, muy bien, adaptación al entorno. Y en ese mismo sentido también ayudan a la supervivencia. Si tenemos una estructura neuronal subcortical que nos dice, che, correte, que sentimos un ruido muy fuerte, vaya a saber qué es, hace que nos sobresaltemos, que corramos o que nos demos vuelta, que nos asustemos. ¿Sí? El miedo tiene esa función de poder defender la ansiedad también, por lo tanto nos ayuda a sobrevivir.
muchas de las emociones que hemos adquirido como seres humanos tienen esa función evolutiva, de ser empáticos, de ser sociales, porque somos seres que vivimos en sociedad, como bien dijeron, ¿sí? Tienen la función de ayudarnos a sobrevivir a nuestro entorno para poder adaptarnos, como dice Julieta, perfecto, ¿sí? Y de hecho, hay algunas teorías que plantean que si nosotros hiciéramos un listado de emociones, es muy probable, hagámoslo antes que les diga yo. Díganme qué emociones conocen, aparte de la que está en el dibujito, aparte de la película. Díganme qué emociones conocen. Escríbanlas. Miedo, perfecto. Alegría. ¿Qué más? Miedo, alegría, tristeza. En general, sí, en general. Miedo, ira, alegría, tristeza, confianza. Confianza, dependiendo de dónde lo tomemos, puede ser algo cognitivo. Ansiedad. La empatía no es una emoción, sino una capacidad. Pánico. ¿Qué más? Sorpresa. Ajá. Tranquilidad. Felicidad. Felicidad y alegría, podríamos ponerlas. Asco. Vergüenza. Las voy anotando. Envidia, decepción. Sorpresa ya lo habían dicho, ya está anotado. Bueno, quedémonos acá. Amor, ajá. Culpa, frustración. Bueno, listo. Son un montón. Muy bien. Bueno, no sé si se dieron cuenta, yo estuve anotando lo que ustedes planteaban y les hago el conteo. Se me confunde con los sentimientos. Ya vamos a ver qué diferencia hay, Lana. Miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 emociones que podríamos calificar como negativas, ¿sí? Dijeron miedo, ira, tristeza, ansiedad, pánico, asco, vergüenza, envidia, decepción, culpa, frustración. Contra 1, 2, 3, 4, 5 emociones positivas. Tenemos 11 emociones negativas que ustedes pudieron identificar contra 1, 2, 3, 4, 5 emociones positivas. ¿Por qué creen que pasa eso? Las positivas, felicidad y alegría, confianza, sorpresa, tranquilidad y amor. Esas son las positivas que ustedes nombraron. Melancolía es otra emoción negativa. Vamos a agregarla, 12. Porque las malas impactan más, ajá. Porque si percibimos más lo malo que lo bueno. ¿Y por qué percibimos más lo malo que lo bueno? Porque prestamos más atención a las malas, porque las negativas nos afectan más que las positivas, porque estamos tristes. Bueno, tristeza es una de las emociones. Tiene mayor fuerza emotiva, damos más importancia a lo negativo. Bueno, pero fíjense que esto de dar importancia es cognitivo, ¿no? Porque falta valoración de las buenas, porque cuando estamos felices no le damos tanta bolilla. Bueno, perfecto. Está bien lo que están planteando, ¿sí? Este autor que yo les comento es Seligman, el enamoramiento, sí, pero ya, se puede pensar como una emoción.
Las negativas las procesamos de otra manera también. Ujú. Muy bien. Todo esto que están planteando están muy en lo correcto. ¿Sí? Seligman, que es el autor de la psicología positiva, el creador de la psicología positiva, ahí se los escribo. Tiene un libro muy lindo, ahí se los muestro. No sé si alcanzan a verlo. Este libro, ven al revés. La auténtica felicidad se llama, es de Seligman. Eh, en este libro sienta las bases, es bastante nuevo, de los 90, sienta las bases de la psicología positiva. Lo pueden encontrar en internet gratis para bajar, La auténtica felicidad se llama. ¿Qué es lo que plantea en una parte de este libro? Que nosotros reconozcamos más emociones negativas. Es que se lo mandé a Marcos porque lo tenía en privado. Ahí se los mando a todos. Martin Seligman. Búsquenlo, está para bajar gratis de internet y está escrito para el público en general, así que también es bastante simple de leer. Seligman con Csikszentmihalyi, no sé si se acuerdan cuando estudiaron la parte de creatividad, son dos autores considerados parte de la psicología y padres de la psicología positiva, que es una línea teórica más moderna, nueva. Sí, la auténtica felicidad. ¿Qué plantea Seligman en este libro? De que nosotros tendemos a reconocer mayor cantidad de emociones negativas que positivas, porque justamente hemos evolucionado, ¿sí?, enfrentando como humanidad tantos peligros de supervivencia que hemos tenido que desarrollar ese tipo de emociones para sobrevivir justamente. ¿Sí? Si vemos todo lo que es el asco, por ejemplo, el asco, ¿qué función evolutiva tendrá? ¿Qué piensan? Prevenir, ajá, ¿en qué sentido? Los olores de las comidas, muy bien. Se relaciona con las comidas, la intoxicación, perfecto, muy bien. El asco tiene esa función evolutiva. Desarrollamos el asco justamente para rechazar o evitar ciertos alimentos que nos podrían intoxicar, perfecto. Después nosotros por condicionamiento clásico podemos ir desarrollando asco hacia, no sé, una teoría psicológica o una persona o video match, lo que sea, podemos asociar por condicionamiento clásico, ¿sí? Pero incondicionadamente, digamos, sin que haya sin que haya programación, digamos, de eso, tiene la función de evitarnos esto, tener comidas que nos intoxiquen y demás. El miedo también tiene esta función de poder evitar el peligro. ¿Sí? Mientras que las emociones positivas, dice Seligman, no tienen esta función de protección, aunque actualmente sí estamos viendo cuáles son los efectos positivos que tienen, por ejemplo, en nuestro sistema inmune, desarrollar y practicar emociones positivas. Que Seligman plantea que hemos desarrollado mayor cantidad de emociones negativas como seres humanos porque estas tienen, en la mayoría de ellas tienen, esta función de prevenirnos de peligros. Necesitamos eso como humanidad para poder sobrevivir. En cambio, las emociones positivas no del todo. Gracias, Victoria. Vamos a ver si está bien. Ujú. Bien, perfecto, está bien. Por eso cuando nosotros preguntamos, y siempre pasa que pregunto qué emociones conocen, el listado generalmente es más largo de emociones negativas que positivas. Ya vamos a ver algunas investigaciones que se han hecho que demuestran que en realidad es más equitativa la cosa y que tenemos muchas emociones positivas también, pero no las reconocemos. Esto que planteaban ustedes de que no le damos tanta bolilla a las positivas, justamente porque no nos ayudan a prevenir de peligros las positivas, ¿sí? Existen, sí, son un montón, pero justamente no les prestamos atención porque son aquellas negativas que generan mayor impacto en nosotros porque son aquellas que evolutivamente percibimos como amenazantes, por más que no lo sean realmente, como un examen, por ejemplo.
salvo que tengan problemas cardíacos y el profe sea muy malo. Bien, acá es lo que planteaba algunos de ustedes que decían, se me confunden con los sentimientos. Esta es una diferenciación, una clasificación, valga la redundancia, muy clásica, muy vieja, pero que se sigue utilizando. Me sorprendió que todavía estuviera en el libro. Les comento, el libro que tienen ustedes es una edición nueva que salió el año pasado. Me sorprendió que siguiera existiendo esta clasificación. Generalmente muchas otras clasificaciones se van borrando, se van saliendo. Esta sigue perdurando, digamos. Tenemos tres tipos cuando hablamos de procesos afectivos. Por un lado vamos a tener las emociones, los sentimientos por otro, y las pasiones por otro lado. Cuando hablamos de emociones, estamos hablando de un estado afectivo intenso, es decir, que es de gran intensidad en el momento, pero breve en duración, ¿sí? Y está acompañado de cambios a nivel corporal. Es decir, la emoción es algo que se siente en el cuerpo de forma muy intensa, pero poco duradera. ¿Sí? Dura poco en el tiempo. Cuando hablamos de emoción, ¿qué ejemplo se les ocurre entonces? Bajo esta definición. El miedo. El miedo es uno de los clásicos. La alegría como, pensando la alegría como el sobresalto, ¿no? Cuando yo les dije están todos aprobados, probablemente algo de alegría sintieron, ¿no? Pero es intensa en el momento, muy intensa, pero no dura tanto. De hecho, se demuestra que, por ejemplo, el miedo, las hormonas que libera la hipófisis, se mantienen en el torrente sanguíneo por media hora y después disminuyen. ¿Sí? Entonces es muy intenso el miedo en el momento y después va disminuyendo. El amor, el amor, dependiendo de qué tipo de amor están hablando, podemos llegar a diferenciar entre excitación sexual por un lado, que puede ser la emoción, el enamoramiento planteaba creo Marcos más arriba. Esta sensación de enamoramiento dura pocos segundos, pero el amor ya es otra cosa. La sorpresa también, perfecto, Amparo, muy bien. Son el enojo también o no. Podríamos mencionar la ira, este ataque de ira que a veces nos da en el momento y que después disminuye. ¿Sí? Esas son las emociones, entonces tienen una gran intensidad, pero son cortas en duración. Y siempre está acompañado de cambios a nivel corporal. Hay modificaciones a nivel corporal. Los sentimientos, por otro lado, ¿sí? Tienen mayor duración. Tienen mayor duración que las emociones. Creo que no lo puse acá, perdón. Mayor duración que las emociones, pero menor intensidad. ¿Sí? Es decir, duran más, pero son menos intensas. E implican la toma de conciencia. Acá es cuando yo puedo ponerle palabras a lo que estoy sintiendo. La emoción podríamos pensar que es algo más subcortical, que después lo podemos llegar a interpretar, pero la emoción aparece desde lo subcortical, ¿sí? Sobre todo estas emociones negativas de miedo, asco, y después la interpretamos. En cambio, el sentimiento es algo que tiene mayor duración, menos intensidad, pero acá es cuando yo ya puedo poner en palabras lo que está pasando. Cuando hablan de amor, por ejemplo, es algo que es una toma de conciencia de lo que la otra persona o el otro objeto me hace sentir. ¿Sí? Y ahí es donde yo le pongo palabras y explico. Aceptación y alegría, igual a amor. Tenemos las clásicas y la suma de distintas emociones crean otras. Estoy muy mal. Estás bastante acertada, Ángelo, perdón, acertado. Ya vamos a ver esto que vos estás planteando de la suma de emociones, qué es lo que provoca. El dolor, dependiendo, si estás hablando de un dolor físico, no es una emoción ni un sentimiento. Si estás hablando de la tristeza, ¿sí? La tristeza como tal es un sentimiento. El enojo es un sentimiento. Exacto, claro, porque ahí es donde yo puedo, estoy enojado por esto, por lo otro, ¿no? Y puede pasar un tiempo, y pasan 2 horas, o pasan 2 días, y no sé si han visto ese meme que dice, ¿y sabés qué es lo que más me revienta? Después de haber pasado 3 días de la discusión. Ahí estamos hablando de un sentimiento.
El rencor también, ajá. El rencor, a ver, puede surgir como ira, como emoción. La ira es la emoción, ¿no? Este muñequito que salta en la película de Intensamente. La ira sería la emoción, pero el rencor, el enojo, estamos hablando de sentimientos. Y por otro lado tenemos la pasión, las pasiones, ¿no? Que también siempre escuchamos hablar de las pasiones. Y hay un canal de televisión que pasa novelas y todo. Las pasiones, ¿sí? Tienen un estado afectivo intenso, también son intensas las pasiones, ¿sí? Y duraderas en el tiempo, son estables en el tiempo, y dominan el pensamiento y el comportamiento. Me faltó poner en el power pensamiento. Dominan, pueden llegar a dominar el comportamiento y el pensamiento de las personas. Entonces, son estados afectivos intensos, de larga duración, son estables en el tiempo y modifican o alteran nuestro pensamiento y nuestro comportamiento. ¿Qué ejemplos se les ocurren de pasiones? La curiosidad, el enamoramiento. El enamoramiento patológico, podríamos llegar a decir. Porque acuérdense que el sentimiento también es duradero en el tiempo. O sea, el enamoramiento, si es un amor sano, digamos, estamos hablando de un sentimiento. Si estamos hablando de que estás enamorado o enamorada del tóxico o la tóxica que te tiene loco y te hace sufrir un montón, pero igual te tiene loco y domina todo tu pensamiento, haces todo por ella o todo por él y no pensás en vos mismo, estamos hablando de una pasión. ¿Sí? El deporte, exacto, la pasión por el deporte, por la música, por eh, eh, cualquier actividad que amemos, digamos, ¿no? Con gran intensidad. Una profesión y el trabajo también. Si tienen la suerte, puede convertirse en una pasión. Pero esas pasiones, al igual que los sentimientos, pueden ser muy negativos también. ¿No? Si ocupan todo nuestro comportamiento y todo nuestro pensamiento, también están haciendo que no disfrutemos de otras cosas o no realicemos otras actividades. ¿Se entiende? ¿Alguna duda de la diferencia de estas tres? Ejemplo de la negativa. ¿En qué sentido? ¿En las pasiones, decís vos, Vanessa? Y esto que les decía, por ejemplo, si yo puedo tener pasión por mi trabajo, yo puedo tener pasión por el fútbol, por ejemplo, ¿sí? Y estar todo el tiempo pensando y que el fútbol esté todo el tiempo dominando mi comportamiento. Pero estás tan metido en eso que te olvidas de otras cosas, como tu familia, como tu trabajo, como, claro, el tóxico, la tóxica. ¿Se entiende ahora? Nos hacen vivir emociones muy positivas muchas veces, pero si dominan el comportamiento, en realidad todo lo que está en demasía, lo que aparece con mayor frecuencia y con mayor intensidad que lo normal, entre comillas, puede llegar a ser patológico, ¿no? Y ahora vamos a ver con Freud también a eso, cuando veamos a Freud. Los celos podrían ser, sí, sí, los celos, a ver, pueden ser una emoción también, en el sentido de que estás protegiendo, sobre todo, por ahí, no estoy hablando del género elegido, sino a nivel biológico, es una emoción, ¿sí? Ya si le pones palabras, es un sentimiento. Ya si domina todo tu comportamiento y estás todo el tiempo pendiente de lo que hace o no hace el otro y empieza a afectar otras cosas de tu vida, es una pasión. Bien, componentes de la emoción. Esto, presten atención. Tres componentes de la emoción. Tenemos el componente neurofisiológico, ¿sí? Es decir, toda emoción tiene estos tres componentes, o puede llegar a tener estos tres componentes, ¿sí?
Por un lado tenemos el componente neurofisiológico, ¿sí? Que son las respuestas del organismo. Se dan de manera involuntaria, pero pueden controlarse a partir de técnicas, ¿sí? Es decir, que no controlamos que nos pase esto en el cuerpo, pero a partir de técnicas podemos llegar a controlarlas. Por ejemplo, la taquicardia, la sudoración, la hipertensión, el tono muscular, que cuando tengamos miedo se nos pongan los pelos de punta, también es una reacción neurofisiológica. Es decir, es todo lo que pasa en el cuerpo. ¿Se entiende? ¿Qué pasa en el cuerpo cuando tenemos miedo? Díganme ustedes. O ansiedad. Se paraliza o el ritmo cardíaco aumenta, se acelera, temblamos justamente por la misma tensión muscular. ¿Qué pasa cuando tenemos ira? Algo muy similar tal vez. Cuando sentimos ira. Se acelera la respiración, el enojo, lloramos. Me pongo roja, como el muñequito acá abajo. Perfecto. Es decir, no es como yo actúo, sino qué reacciones empiezan a aparecer en nuestro organismo. Sí, quiero que lo diferencien porque podamos ver comportamiento, que es ahí cómo yo actúo. Pero todo lo que pasa en mi cuerpo, casi sin que lo pueda controlar, aparece de manera autónoma, es el componente neurofisiológico. ¿Sí? Teníamos un profesor que siempre nos decía que él se daba cuenta cuando un alumno mentía en las mesas, ¿sí? Porque empezaban, ay, profe, es que estoy muy nervioso, por eso no me acuerdo, estoy muy nerviosa, ¿sí? ¿Cómo sería el color de la piel cuando alguien está nervioso, asustado, muy ansioso? ¿Cómo es el color de la piel? Blanco, perfecto, pálido, muy bien. Justamente porque la sangre se está yendo a los músculos como para poder salir corriendo, ¿sí? Por eso nos ponemos pálidos. ¿Y cuál es el color de la vergüenza? Rojo. Si estamos mintiendo, tendemos a ponernos colorados. Bien. Entonces el profesor sabía cuando el alumno le estaba mintiendo, porque si le empezaba a decir, profe, lo que pasa es que estoy muy nervioso, por eso no me acuerdo, y se ponía rojo, era por vergüenza. ¿Se entiende? ¿Cómo podemos controlar estas emociones? A partir de técnicas, y estas técnicas son las que han desarrollado sobre todo los terapeutas conductistas, ¿sí? Técnicas de control emocional, no para controlar las emociones de otras personas, sino para controlar nuestras propias emociones, las han desarrollado los conductistas. Por ejemplo, técnicas de relajación, ¿sí? Las técnicas de relajación lo que hacen es actuar sobre el sistema nervioso simpático para disminuir la actividad del sistema nervioso simpático y aumentar la actividad del sistema nervioso parasimpático, que relaja justamente la respiración, el corazón, todo lo que se activa cuando estamos nerviosos, ansiosos o con miedo. Bueno, Lautaro, lo que planteas ahí sobre la cara, los gestos, ¿sí? Eso no son neurofisiológicos. Si bien pueden tener causa en lo neurofisiológico, estamos hablando de este otro componente, que es la conducta. La cara que pongo, los gestos que hago, ¿sí? Todo lo que yo puedo observar es el siguiente componente, que es el componente conductual. Sí, no hace falta, era como un dato en realidad, Luz, que las técnicas de relajación lo que hacen es activar el sistema nervioso parasimpático que relaja al cuerpo y disminuye la actividad del sistema nervioso simpático. Perfecto, entonces todo esto que ustedes dicen de ponernos rojos, de que empecemos a temblar, de que nuestra respiración se agite, empiezo a hiperventilar, qué sé yo, todo eso son componentes neurofisiológicos, ¿sí? Que se pueden
trabajar con técnicas. Los conductistas han desarrollado, sí, los conductistas, la terapia conductista ha desarrollado las técnicas para poder controlar todo lo que tiene que ver con las reacciones neurofisiológicas. ¿Sí? Por otro lado, tenemos el componente conductual, que es la conducta observable. Acá entra, además de que me estoy poniendo rojo y qué sé yo, también actúo de cierta manera cuando tengo miedo o cuando tengo asco. Me gustó mucho esta imagen porque demuestra muy bien la conducta que yo haría cuando tengo asco por algo. ¿No? Esto de evitar, ¿no? De salir de acá. Eso es lo que yo puedo observar. Entonces, todo lo que tiene que ver con la expresión facial, las caras que pongo, el lenguaje, el tono de voz, ¿sí? Que use un tono de voz, que use otro tono de voz, el volumen, el ritmo, eh, los movimientos que haga con el cuerpo, todo eso son los componentes conductuales. Lo que el otro puede observar, podríamos diferenciarlo así. ¿Se entiende? Titubear cuando mentís. Claro, por ejemplo, ¿no? Que se me haga finita la voz, por ejemplo. Que a muchos les pasa que justamente el mismo estado de tensión que está tensionando todos los músculos también tensiona las cuerdas vocales y hace que empiece a hablar más trabado y más finito. Siempre me preguntan, ¿los psicólogos se dan cuenta cuando las personas mienten? Bueno, ahora se están dando cuenta ustedes que es bastante fácil saber cuando una persona miente, ¿no? Justamente por observar todo lo que tiene que ver a nivel, lo que pasa a nivel fisiológico, lo que pasa a nivel conductual. ¿Me siguen? Bueno, esto que dice Agustina de esquivar la mirada es parte del componente conductual. Profe, pero las neurofisiológicas podrían observarse también, algunas sí, otras no. Algunos componentes de las neurofisiológicas son tan intensas, digamos, que sí se ven. La transpiración, por ejemplo, si la persona empieza a hiperventilar, que es esto de ¿no? respirar con el pecho y rápido y respiraciones muy cortas, se puede observar. Hay otras que obviamente no podemos observar. Las personas que leen los gestos, ¿es posta eso? Eh, a ver, tenemos un cierto entrenamiento para poder observar esas cosas. No, hay que comprobarlo en realidad, Camila, lo que preguntabas vos, ¿no? Nos ayudan a hipotetizar qué es lo que puede estar pasando, pero claro, la gente, por ejemplo, que hace, no estoy hablando de los mentalistas ni nada, que sí puede ser algo de eso. No sé si han visto la serie de Mentalist en algún momento, véanla, está genial. Y él todo el tiempo dice, en realidad los mentalistas no existen, él es observador, ¿no? Es muy exagerado de Mentalist, pero bueno, es la idea. En el trabajo policial, en las pericias que nosotros hagamos, tenemos que tener muy en cuenta esto. Las personas que hacen selección de personal, es decir, los psicólogos laborales, también tienen en cuenta esto. Imagínense que yo estoy contratando a una persona que va a ser líder de un equipo de 10 personas y se pone nervioso a hablar conmigo. Y puedo observar que tiene todos los síntomas de la ansiedad. Si se pone nervioso conmigo, imagínense cuando se tenga que plantar enfrente de 10 personas a dar órdenes. Uh -huh. Sí, de hecho, a ver, cuando ya empiezan a meter todo lo místico, eso es charlatanería, digamos. Pero sí, el conductismo se ha encargado de estudiar cómo estoy sentado, la postura corporal y qué significa eso, pero no significa que sea verdad. O sea, siempre tenemos que verificar. ¿Qué herramientas tenemos los psicólogos para verificar? Tenemos test, por ejemplo, psicológicos. Yo puedo, si la persona viene, se sienta así, no sé si me ven,
¿no? Se sienta así, agachado, con las manos cruzadas, así con los hombros muy arriba, bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero puedo llegar a hipotetizar que es una persona que en realidad es introvertida, que es muy ansiosa, ¿sí? ¿Cómo verifico esto? Y le tomo un test para ver si eso que estoy pensando es verdad o no. El trabajo científico se basa justamente en hipotetizar y después, a partir de técnicas, verificar o refutar lo que estoy pensando. ¿Se entiende? De hecho, si es una persona muy nerviosa, muy ansiosa, incluso puedo llegar, que vamos a ver en un ratito la teoría de Dowley sobre los estilos de apego, incluso puedo llegar a hipotetizar cómo fue la crianza de esa persona, imagínense. Pero son hipótesis, hay que verificarlas. Cuando analizaban la entrevista de Juan D'Artes, ay, no lo vi, no sé si está por algún lado para verlo, estaría bueno verlo. Y ¿cuándo se comen las uñas a ustedes? Cuando están ansiosos. Así que sí. Son indicios, como digo, son hipótesis que podemos verificar o refutar. Eso es la importancia que nosotros tenemos que tener claro como futuros psicólogos de ustedes. Son hipótesis que tenemos que verificar con entrevistas, con herramientas que son los test que nos ayudan a verificar si eso que estoy pensando es real o no. ¿Se entiende? Bien. Y el último componente es el componente cognitivo, ¿sí? Cognitivo o la vivencia subjetiva de la emoción. A ver, esperen que corra. Componente cognitivo o vivencia subjetiva, ¿sí? Es el pensamiento o lo que nosotros podemos llegar a pensar sobre la emoción que estamos sintiendo, ¿sí? Calificamos la emoción como positiva, como negativa a nivel subjetivo, esto ya es lo más propio nuestro, ¿sí? Le damos nombre, explicamos por qué me siento de esta manera. Es lo que también llamamos sentimiento, el componente cognitivo. ¿Me siguen? Bien. ¿Quieren tomarse un recreito? Seguimos y terminamos antes. Sigamos, sigamos. El sentimiento entonces es parte de la emoción, puede llegar a ser. Hay muchas emociones que no llegan a ser explicadas a nivel cognitivo. Como vieron con Ana, hay muchas emociones que pasan a nivel subcortical sin llegar a la corteza prefrontal. Cuando una emoción llega a la corteza prefrontal, ahí es donde nosotros podemos, claro, más o menos a esa hora, cuando la emoción llega al nivel de la corteza, recién ahí podemos explicarlo. Ya vamos a ver con Freud que hay muchas de esas emociones que pasan a nivel inconsciente sin que nos demos cuenta. Entonces nos sentimos mal y no sabemos por qué. ¿Se entiende? Bien. Vamos a ver clasificaciones, profe. Y con las experiencias traumáticas, a ver, Lautaro, ¿a qué ejemplo te referís? Con las experiencias traumáticas lo vamos a ver con Freud, a eso de las experiencias traumáticas y cómo pueden llegar a quedar alojadas en el inconsciente. Sepan que hay otras teorías que plantean que se pueden reprimir las emociones, pero no lo vamos a ver ahora porque es un tema muy largo y muy complejo. Los existencialistas básicamente plantean que podemos reprimir a nivel emocional justamente como un mecanismo de defensa. Un ejemplo de lo cognitivo, y bueno, por ejemplo, cuando vos estás enojado con alguien
y que puedas poner en palabras, estoy enojado por esto, por aquello, porque siempre me hace lo mismo, por lo otro, ¿no? Ahí estás explicando, estás poniendo en palabras, estás pensando por qué sentiste eso. O, si vemos la relación inversa, es decir, cómo el pensamiento puede generar una emoción, Beck, que es un psicólogo cognitivo, un terapeuta cognitivo, plantea que cuando nosotros tenemos una visión negativa de nosotros mismos, es decir, nos pensamos a nosotros mismos de manera negativa, nos hace surgir emociones negativas, ¿sí? Como la tristeza, como la melancolía, la frustración, a partir de la evaluación cognitiva que hacemos de nosotros mismos. ¿Se entiende, Lautaro? Ángelo, lo vamos a ver con Freud, el tema de las experiencias traumáticas. La clase que viene probablemente. Bien. Esto, digamos, es la clasificación de los componentes de la emoción. Anótense eso porque tienden a confundirse. Lo que vamos a ver ahora son diferentes clasificaciones que se han hecho en torno a los tipos de emociones. ¿Sí? La primera clasificación que vamos a ver es la que clasifica las emociones como primarias y secundarias. ¿Sí? Vayan viendo eso entonces. La primera clasificación que vamos a ver entonces divide las emociones entre emociones primarias y emociones secundarias. ¿Cuáles son las emociones primarias? Acá yo les puse dos preguntas. ¿Nos emocionamos por igual en todas las culturas? Es decir, la emoción que surge de la sorpresa, por ejemplo, ¿nos emocionamos de la misma manera? El miedo, es decir, la reacción del miedo, ¿en serio que no? Pero déjenme decirle que sí. Si yo hago sonar un ruido muy fuerte atrás de una persona en China y en Mendoza, van a reaccionar de la misma manera. Van a pegar un salto. Entonces, sí. Acuérdense que estamos hablando de sentimientos, de emociones y no de sentimientos. Si hablamos de sentimientos, ahí sí va a haber diferencias culturales. Pero estamos hablando de emociones. ¿Sí? Si yo le digo a un japonés o a un español o a un italiano que se ganó la lotería y le digo a un pibe de Palmira que se ganó la lotería, van a reaccionar emocionalmente de la misma manera. Seguramente peguen un salto, seguramente se rían, seguramente levanten los brazos. Si yo le digo a una persona en Rusia que creía que había desaprobado un examen, y a una persona en Junín que creía que había desaprobado un examen, le digo que aprobó, seguramente va a abrir los ojos así de grande. Sorpresa. La reacción es la misma. ¿De qué estamos hablando? Clasificación de las emociones entre primarias y secundarias. Decimos que las emociones primarias no se ven influidas por la cultura. Por ejemplo, el miedo. O sea, la reacción de miedo va a surgir de la misma manera en todas las culturas. Vamos a pegar un salto, nos vamos a agitar, nuestro corazón va a empezar a latir más fuerte, de la misma manera. Lo mismo con respecto a los géneros. No va a haber diferencia en la reacción emocional. ¿Me siguen? ¿Se entiende o quedó medio raro? Profe, pero dígame, Agustín. Bueno, pero ahí estamos hablando de otra cosa, Agustina. Acá ya está, lo que vos planteás está interviniendo lo subjetivo. Acá estamos hablando a nivel objetivo, qué pasa a nivel fisiológico, qué pasa a nivel conductual. No estamos hablando de lo cognitivo, ¿sí? El miedo a una araña o a una paloma o a un peluche ya es un condicionamiento que se da, por ejemplo, por la cultura, ¿sí? Todos vamos a reaccionar de la misma manera al miedo, no a miedos específicos, ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de condicionamientos culturales, y ya vamos a ver lo secundario. Exacto, muy bien. Entonces,
ha habido muchas investigaciones. Uy, esperen que tengo, me parecen como 20.000 ventanas cuando soy anfitrión. Lo que moviendo. Ahí está. Bueno, la mayoría de los autores coinciden en que las emociones primarias son estas: la ira, el miedo, la tristeza, la alegría, el asco y la sorpresa. Es decir, todos los géneros y todas las culturas vamos a reaccionar de la misma manera ante estas emociones. ¿Se entiende? Entonces la mayoría de los autores coinciden que las emociones primarias son estas. Y después tenemos las de intensamente. Creo que sí. La ira, el miedo están, la alegría está, la tristeza, el asco está, la sorpresa no está. De hecho, la sorpresa, parece, los de Disney han estudiado, la sorpresa, no todos los autores coinciden en que es una emoción primaria. Por eso no la habrán incluido. O eran muchos personajes también. Bien. Y acá me dirán, pero che, y el amor no está, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Por qué no está el amor si al parecer todas las personas nos enamoramos? Para eso tenemos lo que llamamos como emociones secundarias, ¿sí? Son secundarias a... Ah, se me fue. Acá está. Secundarias. ¿Sí? Así como los colores, plantean los autores, eh, las emociones secundarias son una mezcla, son la combinación de emociones primarias. ¿Sí? Son fruto de la sociabilización, acá ya entra a jugar un papel la cultura, el aprendizaje, acá ya estamos hablando de emociones aprendidas. ¿Sí? El desarrollo de capacidades cognitivas, acá ya entra en juego el pensamiento, entra en juego el aprendizaje que se da en un contexto social, en un contexto histórico, ¿sí? Y bueno, muchos autores coinciden en que acá tenemos el amor, tenemos la culpa, la vergüenza, el orgullo, los celos, el aburrimiento, la envidia, ¿sí? Son el fruto de la combinación de emociones primarias. ¿Se entiende? ¿Por qué no está, por ejemplo, el amor como una emoción primaria? Porque el amor puede estar influido por un montón de sentimientos. Incluso puede ser la combinación del miedo. Nietzsche, por ejemplo, planteaba que el amor es el fruto del sometimiento de la voluntad de una persona sobre otra. Re nihilista Nietzsche, pero estamos hablando de miedo y de ira, no estamos hablando de otra cosa, ¿sí? De la alegría también puede ser mezcla, ¿se entiende? La sorpresa, el asco, todos, exacto. Uh-huh. Entonces, el humor está acá, es que por humor, Julieta, podemos entender a cualquiera de todos. O sea, sería como un concepto más abstracto. El humor puede ser un humor de orgullo, de celos, de alegría, de amor. Eh, Sería como un sinónimo, digamos, el humor. Ahora, si vos estás hablando de la alegría, de un humor positivo, engloba un montón de sentimientos y de emociones, entonces son más subjetivos. Estos sí, son más subjetivos. Uh-huh. Es que lo que les planteaba, por ejemplo, creo que Agustina planteaba, bueno, es que no todos le tenemos miedo a lo mismo, ¿sí? Ahí ya entra en juego que yo le tenga miedo a estar en un entorno cerrado, por ejemplo, y que otra persona le tenga miedo no a estar en un entorno cerrado, sino a estar sino a una araña, ¿sí? Es fruto del aprendizaje, en donde aparecen, por ejemplo, las funciones cognitivas. Lo que yo piense sobre la paloma. Si yo pienso que la paloma es capaz de dirigir un misil, como Skinner las entrenó,
Obviamente le voy a tener miedo, pero ahí está la capacidad cognitiva, es decir, las funciones cognitivas. La sociabilización tiene que ver con el trato con otros, ¿sí? Si yo era muy chiquito, empieza a temblar y mi abuela empieza a gritar, a salir corriendo, me agarra de las mechas y me saca de la casa, ahí está la sociabilización, que hace que le tengamos miedo a algo específico. Me gusta pensarlo como, bueno, las emociones secundarias son la mezcla de las demás, es verdad, y son aprendidas por el contexto, por el pensamiento, modifican, alteran las emociones primarias. ¿Quién era el que decíamos que aprendíamos a estar triste? Seligman, este mismo hombre que hablamos. Antes de estudiar la felicidad, Seligman desarrolló el concepto de desesperanza aprendida. Aprender a no tener esperanzas, aprender a estar tristes. Después, en base a esas investigaciones, se decide a crear esta teoría de la felicidad. Es decir, si podemos aprender a estar tristes, podemos aprender a estar felices. ¿Se entiende? Es impresionante. ¿Quieren que les cuente el experimento? Es medio duro, el experimento de la desesperanza, pero es impresionante cómo lo plantean. ¿Están con cabeza para escucharlo? Bueno, Seligman también experimentó con perros, él estando en la universidad, universidades mucho más complejas que las que tenemos en Argentina, tenían sus propios laboratorios con grandes investigadores trabajando ahí, y en un momento siendo colaborador de un científico que estaba trabajando con condicionamiento clásico, es decir, estaba trabajando con perros, el tema de la salivación, todo lo que había planteado Paulot, pero este investigador lo que agregaba era pequeños toques eléctricos que no llegaban a lastimar al perro, pero sí era como un chispazo que le daban. No sé si alguna vez le dieron un chispazo con el cosito del Magic Click, ¿no? Ese tipo de chispazos le daban al perro y estaban tratando de condicionar, no explica bien eso. Y plantea, él observa que estos perros que habían estado atados, ¿no? Como en el experimento de Paulo, que habían estado atados cuando les daban el choque eléctrico, después de que los desataban, los veía tristes, los veía que no querían hacer nada, se echaban y no querían hacer nada, ¿sí? Entonces ahí empieza a pensar él en esta idea de cómo podemos aprender a, a, a no querer hacer nada, ¿no? Uno de los síntomas más específicos de la depresión es esta falta de motivación. El perro salía de ese lugar donde lo tenían con correas y se echaba y no quería hacer nada, ¿sí? Entonces él genera un experimento, después se sintió muy mal por hacer este experimento. No tienen sentimientos, está bien lo que plantea el profe. No tienen sentimientos porque no pueden pensar, pero sí sufren de emociones, o sea, tienen emociones. Justamente la importancia del experimento de Seligman es que lo hace con perros, es decir, personas. Un animal que no tiene la capacidad de pensamiento e igual aprende a estar triste. Entonces, ¿qué hace Seligman? Pone, a ver si lo puedo buscar. No, voy a perder mucho tiempo. Pone en una jaulita a los perros, ¿sí? Tenía dos grupos de perros. Un grupo de perros que, si lo ponían en la jaulita, podían saltar la jaula y salirse, irse. Y después había otra jaula un poco más grande que no importaba lo que hiciera el perro, igual no iba a poder salir de la jaula. Era tan alta o tenía como todo un sistema que no podía salir. En cambio, los otros perros daban unas vueltas, apretaban una palanca, se abrió una puertita y podían salir. ¿Me siguen? Los otros perros, no importaba las vueltas que daban, no importaba lo que apretaran, no iban a poder salir de esa jaula. Entonces tenía estos dos grupos de perros. Los grupos que podían salir con unos pequeños movimientos en la jaula y el grupo de perros que no podía salir de ninguna manera. A los dos les administró choques eléctricos, a los dos grupos de perros, ¿sí?
Al grupo de perros que podía salir, 2 o 3 choques eléctricos, daban vueltas, tocaban algo y salían. ¿Sí? Los volvían a meter y, como vimos con Sondai, volvían a salir y mucho más rápido. En cambio, el otro grupo de perros se les administraba choques eléctricos y por más que dieran vueltas y vueltas y vueltas, no podían salir de la jaula. No podían escapar de ese estímulo adverso, digamos, malo para ellos, ¿no? ¿Se entiende? Hay un grupo de perros que sí podían escapar con pequeños movimientos y un grupo de perros que no importaba lo que hicieran, no podían escapar. No podían lograr escapar del choque eléctrico. ¿Sí? ¿Qué pasó, díganme ustedes, con este grupo de perros que no podían escapar cuando los pusieron en la jaula que sí podían escapar? Dejaron de intentarlo. Muy bien. No lo intentaron. No hacían nada. Con unos pequeños movimientos podían salir, pero habían aprendido que no importaba lo que hicieran, no iban a poder escapar. No iban a poder cambiar nada, no iban a poder, esta es la importancia del experimento, no iban a poder cambiar las circunstancias que los agobiaban. ¿Se entiende? Entonces esto explica cómo los seres humanos, cuando vivimos muchas cosas frente a las cuales sentimos o creemos que no podemos hacer nada, aprendemos que no podemos hacer nada. Por lo tanto, aprendemos a no tener esperanzas, aprendemos a estar tristes. Uh-huh. Sí, de hecho después otro investigador en Tokio replicó el experimento de Seligman con humanos y lo hizo con los sonidos. Sí, se los llevó a la casa, durmió con los perros, jugó con los perros, después cambió, pues justamente después descubre que también si aprenden a estar tristes pueden aprender a estar felices. A veces. Pero la mayoría de las personas que sufren depresión, Melissa, podemos ver este síntoma de pensar que no pueden hacer nada para cambiar la situación. Es fuertísimo, pero justamente este experimento nos ayuda a comprender de cómo aprendemos a estar tristes y cómo revertir esto, cómo aprender a estar felices, cómo cambiar ese comportamiento. Entonces los animales tienen emociones pero no sentimientos. Es exacto, pueden, incluso hay experimentos actuales, no recuerdo muy bien, no me las quiero mandar del todo, pero hay experimentos actuales que demuestran que las plantas, que eso es lo que es contrario a lo que plantea el profe, en realidad no el profe, el autor, que creo que están viendo, no me acuerdo qué autor están viendo, que plantea esto de los animales, Ay, se me fue el nombre. Bueno, llama en antropología. Scheller, ahí está, Scheller. Ajá. Bueno, actualmente se ha descubierto que incluso las plantas, al ser lastimadas, digamos, al pisarlas o que sufran algún daño, liberan hormonas muy similares a las que nosotros liberamos cuando estamos tristes, cuando nos sentimos mal. Así que, tu cara vegetariana. Sí, eso pensé. Ama a Scheller el profe. A mí me gusta Scheller, pero hay varias cosas que... A ver, el solo hecho de que Scheller ponga al ser humano como superior a los demás ya es algo que hace ruido. Pero bueno, en cierto sentido también es lindo lo que plantea. Lo que no me gusta es esa visión antropomórfica religiosa de poner al ser humano por encima de todo, como dueño de todo. Bien. Ser superior, ¿eh? Como ya sabemos que esa idea del ser superior nos ha traído algunas dificultades en la historia. Bueno, veamos esta otra clasificación. Ya terminamos de ver la clasificación de primario y secundario. Vemos una clasificación mucho más actual, ¿sí? Que es la clasificación de dividir a las emociones entre emociones positivas y emociones negativas.
¿sí? No es porque sean malas. De hecho, incluso la felicidad puede llegar a ser negativa en ciertos puntos, ¿no? Por ejemplo, creo que alguien preguntaba más arriba sobre la bipolaridad. Sí, en realidad la bipolaridad es un trastorno, ¿sí? Que lleva a menguar a la persona entre estados depresivos muy, muy grandes y estados maníacos muy grandes. La manía es muy similar a un estado de optimismo empedernido. ¿Sí? La persona está muy feliz, y al estar muy feliz llega a vender su casa por un proyecto que le dijeron que está buenísimo, que es una pelotudez en realidad, pero en ese estado de manía tan intenso hace que se sienta dueño del mundo y que pueda alcanzar lo que quiere. Avanzó mucho, no sé dónde te quedaste, Victoria. Vimos lo de emociones primarias y secundarias, les expliqué el experimento de la desesperanza, que no entra en la materia, pero como para darles un dato. Y ahora empezamos con esto, afectividad positiva negativa. Bueno, les voy a mostrar el cuadro directamente. Acá están los autores que lo plantean, ¿no? ¿Sí? Hay varios autores en realidad que generan esto. Les muestro este cuadro. Voy a sacar esto, así se puede ver. Esperen que ponga para dibujar. Ahí lo vemos. Ajá. Con Ana vieron lo de actividad, es decir, excitación o baja excitación. Vamos a ver algo más aparte de eso. ¿Cómo lo dividen estos autores? Este grupo de autores en realidad. Hay muchísimas. Sí, esto ha surgido de muchísimas investigaciones, no es la investigación de una sola persona. ¿Sí? En base a muchísimas investigaciones han desarrollado este cuadro de emociones, ¿no? ¿Cómo las dividen? Por un lado, entre actividad o excitación o baja actividad y no excitación. ¿Esas son todas emociones? Sí. Que pueden llegar a mezclarse con sentimientos, está como por ahí falta todavía investigación, es muy moderno esto. Ajá, es un espectro de las emociones, muy bien, Marcos. Entonces, con Ana vieron esto de la actividad o la no actividad, ¿sí? Que se agrega actualmente el agrado y el desagrado, ¿sí? Entonces como dice Marcos, en este espectro han volcado todo lo que tiene que ver con actividad y baja actividad y además con agrado o desagrado, dividiendo entre positivas y negativas. Clasificación de afectividad positiva negativa, Camila. Afectividad positiva negativa. Oye, esperen que se me abrió. Bueno. ¿Sí? Entonces, esto lo tienen. Esto no está en el cuadernillo, pero el Power lo tienen. Quería mostrarles el cuadro. ¿Sí? Entonces, hacia arriba vamos a tener todas las emociones activadoras del sistema nervioso. Es decir, todas las que están acá en este grupo son emociones activadoras. Todas las que están en el grupo de abajo son emociones con baja actividad a nivel del sistema nervioso. A ver, esperen. Profe, después puede volver a la diapositiva. Sí, termino de explicar esto y vuelvo. Igual van a tener el Power. Esperen que está medio trabada la compucha. Muchas cosas. Bueno, entonces, hacia arriba tenemos todas las emociones positivas. Perdón, las emociones activadoras. Hacia abajo tenemos las emociones que no generan mucha activación a nivel cortical, digamos, ¿sí? Y después, para este lado, vamos a tener todo lo que consideramos emocionalidad positiva. Es decir, todas las emociones que aparecen de este lado, lo que he puesto en verde, son emociones positivas, ¿sí? Esperen que está retrabado esto. Con baja activación acá abajo y con alta activación arriba. Entonces vamos a tener emociones positivas como el optimismo, la euforia. El optimismo a nivel teórico está medio raro que esté acá, pero bueno. Animado, vivaz, divertido, orgulloso. La felicidad está acá, vieron, en el medio. La alegría también. Y seguimos bajando hacia la relajación, la nostalgia
nostálgico en sentido positivo, humilde, sereno, son todas emociones positivas de este lado. Del otro lado, vamos a tener la dimensión de negativo o desagradable, ¿sí? Todas las emociones activadoras negativas, ¿sí? Como el enfado, temeroso, nervioso, ansioso, la envidia, el espanto, todas estas son con alta actividad a nivel del sistema nervioso y negativas. Y para abajo vamos a tener la tristeza, el estado deprimido, abatido, avergonzado, cansado, dormilado, aturdido, son negativas con baja actividad. ¿Se entiende? No, no hace falta, Ana, que se aprendan todo esto. Ni yo me las sé todas, así que tranqui. Pero es para que vean esta diferenciación, ¿no? Hacia arriba tenemos las activadoras, de un lado las positivas, de otro lado las negativas, hacia abajo las con baja activación, positivas y negativas. ¿Se entiende esto, el cuadro? Quiero que la sepan identificar adentro nomás, ¿sí? O sea, que si yo les digo, ¿qué tenemos acá? Ustedes me digan, son las activadoras positivas, eso. Ahí vuelvo al anterior que alguien quería sacar fotos. Y espérenme que borre. Bien. No sé quién quería sacarle fotos, avísame, Victoria. Bien. Estos son los autores que armaron esto, digamos, ¿no? Lo anterior. O las investigaciones previas que ayudaron a armar todo este dispositivo. Bien. Vamos a ver dos teorías muy importantes. Sé que con Ana vieron las teorías de Lange, ¿sí? De James, y las teorías cognitivas. Vamos a ver dos teorías más actuales nosotros. Las clásicas son las que vieron con Ana, digamos, qué aparece primero, si la emoción o el pensamiento, o cómo el pensamiento activa las emociones. Eso lo vieron las tres teorías con Ana. Vamos a ver dos teorías muy importantes que después van a desarrollar con más amplitud durante la carrera, digamos, pero no quería dejar de mencionarlas. La primera es la teoría de Bowlby sobre el apego. Una teoría bastante interesante. Bowlby es un psicólogo psicoanalista, ¿sí? Con aportes, digamos, su teoría tiene aportes de la teoría cognitiva. Fue muy criticado por eso, digamos, porque empezó a mezclar, digamos, todo lo que es investigación estadística con teorías del psicoanálisis, y ahí es donde el psicoanálisis le bajó la caña, digamos, pero bueno, es una teoría bastante utilizada actualmente, la teoría de Bowlby. Les voy a comentar bien simple qué plantea el autor. ¿Qué nos está planteando este autor? Que la forma en que nosotros nos relacionemos con las figuras de apego de nuestra infancia, con nuestros padres o nuestros tutores, la forma que interactuemos con estas personas, ¿sí? Se van a interiorizar en nosotros y van a determinar la forma en cómo nos relacionamos después de adultos con otras personas. Vuelvo a repetir, la forma en que fuimos tratados como niños por nuestras figuras de apego, por nuestros padres, ¿sí? Hacen que nos sintamos ahora, que de adultos, digamos, nos relacionemos de la misma forma o influidos por esto de adultos. ¿Tenía que ver con las hormonas? Lo de la oxitocina, ¿tiene que ver? Sí, tiene que ver, porque justamente dice que cuando nosotros nacemos tenemos mecanismos, esto lo cantan después, digamos, lo que decís vos, Camila, no el autor, pero bueno, eso que vos decís apoya la teoría del autor. ¿Qué nos dice el autor? Que cuando nacemos tenemos ciertos comportamientos innatos que hacen que los demás respondan, ¿sí? Hacia nosotros como justamente con la función de cuidarnos, de protegernos en esa invalidez que tenemos cuando nacemos, porque somos seres totalmente dependientes. Entonces hay ciertas cosas que hacen
que ayudan a que nosotros nos relacionemos con esas primeras figuras de apego. Pero la forma en que nos traten va a determinar cómo nosotros nos vamos a comportar y cómo nos vamos a sentir cuando seamos grandes, ¿sí? Ustedes. Entonces, ¿qué es lo que dice el autor? Si nosotros tuvimos unos padres que fueron muy sobreprotectores con nosotros, por ejemplo, ¿no? Y esto se ha demostrado con muchos experimentos, si tenemos padres que fueron muy sobreprotectores, es muy probable que nuestro apego sea muy inseguro. Si tuvimos padres, vuelvo a profe, sí. Si nosotros tuvimos padres que fueron muy sobreprotectores con nosotros, muy jodidos, que no nos dejaban hacer nada por miedo a que nos pase algo, ¿sí? Es muy probable que cuando nosotros seamos grandes, seamos muy inseguros. Y las relaciones que establezcamos con otras personas también sean inseguras. ¿Sí? Mientras que si tenemos padres que nos han soltado un poco la mano, que nos han dejado investigar de bebés, estamos hablando, ¿no? Que nos han dejado indagar, nos han dejado jugar, nos han dejado experimentar, siempre sin irnos a los extremos del desapego, ¿sí? Vamos a tener un apego más seguro, vamos a ser más seguros de nosotros mismos y demás, ¿no? Cuando yo les decía recién esto, si nosotros tenemos una persona en una entrevista que está así, con las piernas cruzadas, los brazos cruzados, mirando para abajo, no me mira a los ojos, puedo hipotetizar que probablemente el apego de esa persona sea inseguro, sea muy insegura de sí misma. ¿Y qué pasa a nivel emocional con esa persona? Y es muy probable que sea una persona muy ansiosa, ¿sí? A nivel emocional, que le dé miedo relacionarse con otros, que se frustre rápidamente cuando algo no le sale, ¿sí? Justamente por el apego inseguro que han generado sus primeras figuras de apego. ¿Se entiende? Lo mismo, si es un apego seguro, es lo contrario. Entonces dice que uno de los experimentos que hicieron, bueno, los bebés que tenían un apego seguro lloraban menos, ¿sí? Exploraban más siempre a la vista de la madre, no es que la madre se va y nos desapega y nos abandona, ¿sí? Sino que podían explorar la habitación, eran más confiados, es muy probable que esos niños tengan esa misma actitud de grandes. En cambio, los bebés con apego inseguro lloraban más, incluso cuando los padres los tenían alzados, y no se animaban a explorar, no se animaban a hacer cosas nuevas. ¿Se entiende? Entonces, la forma, el estilo de apego que nosotros tengamos también va a determinar cómo nos sintamos a nivel emocional. Esto no sale en el cuadernillo, no está en el libro, después le voy a pasar, después le subo en un PDF que son 3 hojitas más, aparte de lo que está en el libro. Bien. Y la otra de las teorías también más actuales es la teoría de la inteligencia emocional, de Goleman, ¿sí? Goleman toma los aportes de Gardner, de las inteligencias múltiples, ¿sí? Y amplía la inteligencia interpersonal, él la llama inteligencia emocional, la capacidad de poder reconocer nuestras propias emociones y la de los demás, ¿sí? Distinguir entre ellas y en la medida en que las conozco, las puedo controlar. Si quieren también el libro Inteligencia Emocional de Goleman también está colgado, digamos, en internet, ponen Inteligencia Emocional Goleman PDF y lo van a poder descargar. Y tienen cómo se da todo este proceso a nivel biológico y neurológico, da como una base neurológica a la inteligencia emocional. ¿Cuál es la diferencia entre lo que dice Goleman y lo que dice Gardner? No hay diferencias, lo que pasa es que lo amplía Goleman. Lo mismo que hay otro libro de Goleman, que creo, a ver si lo tengo acá. El de inteligencia emocional lo hemos prestado, pero acá tengo el otro, que salió hace muy poquito, que es inteligencia ecológica, que es lo mismo que inteligencia naturalista de Gardner, nada más que, bueno, amplía toda la teoría.
Eso es Goleman, no sé si alcanzan a ver la foto. Bien. Entonces dice, ¿qué características tienen las personas con inteligencia emocional? Bueno, son personas que tienen gran equilibrio en sus relaciones sociales, buen carácter, es decir, carácter amable, tranquilo, tienen autocontrol de sus emociones, pueden controlarlas, pueden reconocer cuando están mal y saber que eso puede afectar su forma de pensar, su forma de comportarse, por lo tanto lo controlan. Pueden comprometerse con actividades o con otras personas, consigo mismo, asumir responsabilidades y generalmente su estado de humor es alegre. Bueno, ¿alguna duda? Sí, está vivo. Creo que está vivo, a menos que haya muerto hace muy poquito, está vivo. Es bastante joven, debe tener 60, 50. Bueno, ¿ha quedado alguna duda sobre lo que vimos hoy? Perfecto. Bueno, chicos, chicas, felicitaciones. Todos los que aprobaron, muy, muy bien los exámenes. Em, si alguno está como medio descontento con su nota, sepan que yo comprendo que en este tipo de exámenes no pueden dar su máximo potencial. Nos pedían que tuviéramos varias notas, así que tenía que tomarlo. Generalmente mis exámenes son a desarrollar y muy probablemente en el final puedan rendir muchísimo mejor que lo que rindieron hoy. Así que bueno, felicitaciones igual para quienes aprobaron, se nota que estudiaron. Nos escuchamos la semana que viene, vamos a empezar con la otra parte, la última parte de la materia, que es psicoanálisis. Vamos a ver a Freud, vamos a ver a todos los que vinieron después de Freud, a su hija, por ejemplo, ¿sí? Melanie Klein, Winnicott, Jung, Adler y Lacan. Ever, ¿qué pasaba con...? Ah, ¿me mandaste la imagen, Ever? Es la que faltaba la nota. No, va a ser re simple lo que les dé Lacan, tranquis. Después van a tener otros profes que les van a partir la cabeza con Lacan, pero no tenemos tanto tiempo. Inteligencia emocional, se llamaba el libro, Melissa. Y este otro que les mostré es inteligencia ecológica, que es el más nuevo que ha salido. Después hay otro de inteligencia emocional en la empresa, que a quien le guste la psicología organizacional y laboral, también está bueno. Sí. A ver, me fijo a ver antes de que nos desconecten. No, listo. Bueno, ahí agrego tu nota, ya está. Tranqui. Se ve bien. Sí. Lo de activación. ¿Esta, Paulina? Sí, a ver, probablemente lo bajé antes de que terminaras, por eso no figuraba tu nota. O antes de que se cargara el examen tuyo. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, buen fin de. Sí, Vanessa.
¿Vanessa? Ah, lo de inteligencia emocional tendría que ver con el saber soltar la toxicidad, por ejemplo. Sí, sí, se puede relacionar. No habla de las emociones tóxicas, eh, Seligman. El libro de personas tóxicas, en realidad se puso de moda esa frase por una autora chilena que habla de las personas tóxicas o las relaciones tóxicas. No me acuerdo el nombre ahora de esta mujer. Después lo busco si quieren y se los traigo la semana que viene. Están bastante buenos los libros. No me acuerdo ahora, se me fue de la cabeza el nombre de ella. Pilar Sordo, gracias. Ajá, ella. Están bastante buenos.